Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Vemos en los últimos días caer por encima de los índices europeos a los principales indicadores de Wall Street. Todo ello a causa de los malos datos macro conocidos en las últimas sesiones. Vamos a analizar el panorama macroeconómico y técnico del mercado americano con Rafael Ojeda, analista de inversiones de Miramar Capital EAFI. Bienvenido, Rafael, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues como comentaba, parece que vemos a Wall Street en estos días caer incluso por encima de los índices europeos, que aquí estamos peor que en Estados Unidos, a causa de los últimos datos macro conocidos, especialmente el dato de empleo, que salió por debajo de expectativas y eso siempre mueve el mercado para abajo, ¿no? ¿Cómo ve actualmente la situación del mercado estadounidense? Pues como bien indicas, el viernes salió el dato de desempleo en Estados Unidos. Fue un dato que sorprendió al mercado porque el dato de desempleo fue malo. El desempleo ha subido del 8,1 al 8,2% y claro, el señor Obama inmediatamente salió a la palestra para decir que el dato, que siendo malo, pues se debe fundamentalmente a la ralentización del mercado chino. China va a crecer por debajo de lo que ha estado creciendo estos años, lo cual demuestra madurez del mercado, pero sobre todo a las tremendas incertidumbres que hay en Europa. Entonces, que definitivamente lo malo que está en Europa está afectando a la economía norteamericana, que hasta ahora parecía inmune, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ha llevado a este mal dato y por tanto a que la economía pues fuera un poquito mal. Un mal viernes hemos tenido, sí. También Obama sale a defenderse, ¿no? Ya que necesita hay elecciones el respaldo para las elecciones, efectivamente. Y para de la semana pasada, ¿qué otros datos destacaría además del empleo? Bueno, pues dato relevante, bueno, pues el dato de, bueno, ha habido una corrección del PIB en Estados Unidos. Hemos pasado del 2,2 al 1,9%, en línea con el mercado. Se ha debido fundamentalmente a que ha habido una reducción de los inventarios por parte de Estados Unidos. Esa reducción de los inventarios se debe fundamentalmente a que el consumo de los consumidores americanos del retail pues ha descendido, del mismo modo que también ha descendido el gasto del gobierno norteamericano. Hay una moderación, entonces claro, obviamente si se reduce el gasto, las compañías reducen sus inventarios y por tanto la previsión desciende. Sin embargo, es un dato yo creo que anecdótico, porque en los próximos meses ya se encargará Obama de que esta situación revierta. Entonces, ¿es momento para poner en marcha un quantitative easing o no, a juzgar por estos datos? Hay un consenso de Reuters, ha hecho una encuesta y el 35% de los encuestados dice que probablemente lo haya. Y el resto hasta el 100%, imagínate, un 65% que no lo hay. En mi opinión, yo creo que no lo debería de haber, porque si bien en el corto plazo los efectos pueden ser beneficiosos, en el medio y largo plazo los efectos van a ser neutros o incluso perversos. Y por tanto, probablemente no lo haya. Ahora bien, dicho esto, lo que tiene que hacer la Fed es tomar partido, es decir, no mantener la incertidumbre que está manteniendo en los mercados de a lo mejor sí, a lo mejor no, porque generando incertidumbre en un mercado como el norteamericano, que tiene un buen año en la bolsa, yo ante la incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Vender. Y por tanto genere ventas ocasionadas única y exclusivamente por esta incertidumbre. Tiene que tomar posiciones y probablemente a lo largo de este mes lo tomará. Y entonces, ¿cuál es la situación técnica que creen que podría tener Wall Street para los próximos meses? Vamos a ver, en esos cinco meses la bolsa norteamericana ha tenido un comportamiento bastante importante, interesante en ese sentido. Es decir, tenemos que darnos cuenta que el último mes no ha sido bueno, pero el conjunto de los 5 últimos meses, el Dow Jones de Industriales ha caído el 0,8%, el Standard & Poor's ha subido un 2% y el Nasdaq ha subido más de un 12%, ¿no? Entonces, son unos datos muy importantes, sobre todo si lo tenemos en cuenta con lo que pasa en Europa. En Europa tenemos que darnos cuenta que el Eurostoxx 50 ha caído el 10% y el IBEX 35 el 29%. Entonces, claro, las comparaciones son odiosas, pero están ahí, ¿no? Entonces, ha habido una corrección durante este mes, obvia, pero tenemos que darnos cuenta que estamos en un canal alcista desde el mes de octubre del año pasado hasta marzo de este año. En ese canal alcista la bolsa norteamericana ha tenido un recorrido muy elevado, muy importante, y es hasta cierto punto lógico que ya se hayan producido ventas. Se necesita cualquier excusa macro, que las ha habido y muy buenas, para vender. Ahora bien, siempre y cuando estemos en una horquilla entre un 5 y un 10%, podemos entender que lo que se está produciendo son ventas, fijaremos un suelo y a partir de ahí seguir creciendo. Si perdemos ese 10% de la horquilla, en ese momento, sobre todo si hay incertidumbres en Europa o en Asia, pues tenemos que darnos cuenta que a lo mejor hay un cambio de tendencia. De momento no. En el último, desde máximos, el Dow Jones ha caído un 8%, el Standard & Poor's también un 8% y el Nasdaq algo más, un 12%, pero el Nasdaq un poco por libre, sobre todo desde Facebook, ¿no? Sí. Entonces, estamos todavía dentro de la horquilla. Si perdemos esa horquilla y las incertidumbres se mantienen, bueno, pues podría ocurrir descensos adicionales, pero hay que ver, hay que esperar.
Y concluida la temporada de presentación de resultados del primer trimestre, ¿qué lectura hacen de esta temporada? Yo en la última comparecencia que tuve aquí dije que probablemente los resultados empresariales no iban a ser tan buenos como el último trimestre, ¿no? Se esperaba, porque en el fondo los analistas era lo que creíamos, ¿no? Pero ya, bueno, hay una compañía muy importante en Estados Unidos que hace encuestas de este sentido, y con el 90% de las encuestas ya cerradas, ¿no?, del Standard & Poor's 500, el 72% de las compañías han batido expectativas y el crecimiento ha sido de un 7% en los beneficios. Unos datos realmente reveladores de que la economía norteamericana es firme, fuerte y que está creciendo, ¿no? Ahora, para el próximo trimestre se espera un crecimiento del 6% y de aquí a final del año un 15%. Por tanto, los datos para los próximos trimestres van a ser buenos y, por tanto, la bolsa norteamericana debería subir siempre y cuando las incertidumbres en Europa pues disminuyan, claro. Y precisamente en ese tira y afloja, en ese juego de incertidumbres entre Europa y Estados Unidos, tenemos a la cotización del euro-dólar, que ha llegado a visitar los mínimos de casi 2 años. Ahora, ¿qué situación esperamos? El día 1 tocamos el mínimo de 23 meses. Y yo pienso que el mercado debería seguir cayendo, pero no lo pienso yo, lo piensa muchísima gente. De hecho, incluso cuando el euro estaba a niveles de 1,36, 1,37, era una cotización ficticia, es decir, no merecía el euro estar tan alto. La realidad es que, habiendo incertidumbres en Europa, lo lógico es que el dinero es el animal más cobarde de la naturaleza y va donde ve más seguridad y más rentabilidad. Con riesgo, ¿no?, sin riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que en el mes de marzo se ha producido la mayor fuga de capitales en España desde que se tiene noticia. Entonces, ha huido de España porque ve riesgo, ve peligro. Entonces, si inviertes en Estados Unidos, sí que invertir en dólares. Y por tanto, si el euro es una moneda ahora mismo débil con Grecia, con España, con Italia, el principal beneficiario obviamente va a ser el billete verde, ¿no? Entonces es lógico y normal que esta situación exista y probablemente perdure en el tiempo. Entiendo que beneficioso para que suba el dólar, pero perjudicial para su economía, ¿no?, si se encarece la divisa. Sí, tenemos que darnos cuenta que efectivamente esto va a hacer que a Estados Unidos le cueste más exportar, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos está creciendo. Cuando estás creciendo, el efecto de que tu moneda sea más o menos fuerte, hay que verlo por sectores, De hecho, digamos que sesgadamente los sectores que más han crecido en este último trimestre ha sido el sector de las telecomunicaciones, el sector industrial y sobre todo el sector financiero. Entonces, claro, una economía débil como la española, perfecto, devaluamos nuestra moneda, es importante que tengamos la peseta, pero al final el petróleo lo compras en dólares. Entonces hay que darte cuenta de que no todo es tan claro, no todo es tan sencillo de entender. ¿Y para esta semana qué datos macro destacaría? Pues mira, fundamentalmente la Reserva Federal va a tener un gran protagonismo. El miércoles, libro Base, y el jueves una comparecencia importante en Washington del señor Bernanke. Pero entre otras muchísimas datos y macro que va a haber durante esta semana, yo destacaría el miércoles, que son los datos de hipotecas MBA, el jueves, que es el dato de las peticiones de subsidio de desempleo, que en el último mes, la última semana fueron malas, se incrementó el dato de subsidio de desempleo, de peticiones de subsidio, y luego el viernes tenemos también una presentación de inventarios en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, va a ser una semana bastante interesante, vamos a ver qué dice Bernanke. Estaremos atentos a todas estas referencias. Rafael Ojeda, analista de inversiones de Miramar Capital EAFI. Muchas gracias, hasta la próxima. A vosotros, como siempre. Y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.